Y en este día vamos a continuar hablando acerca de la voluntad de Dios. So today we're going to continue talking on the will of God. Y yo quiero comenzar hablando acerca de una experiencia que tuve recientemente. And I want to talk by sharing on an experience that I had recently. Estuve en un funeral de alguien muy querido para nosotros, I was in a funeral service for someone who was very beloved to us, alguien que formó parte de nuestra vida casi 30 años. someone who took part of our lives for almost 30 years. Yo realmente no voy a funerales, And I truly don't go to funerals. yo me pongo mal en los funerales. I'm not well in funerals. Así que si no fui a uno de funeral de alguien que usted conocía, no se ofenda conmigo, yo simplemente me pongo mal. So if I didn't go to a funeral service from someone that you knew, please don't be offended with me. I just simply don't do well. Pero estando en este funeral, yo estaba con muchos conflictos, But being in this funeral service, I had a lot sea, of conflict, muchas emociones encontradas. a lot of found emotions. Y empecé a hablar con el Señor. And I started to speak with the Lord. Y mientras yo hablaba con el Señor, And as I started to speak with the el Lord, Señor me dio un versículo. the Lord gave me a verse. Lo voy a usar en esta prédica. And I'm going to use it in this preaching. No le voy a decir cuál es, I'm not going to tell you which it is, pero lo voy a usar. but I'm going to use it. Pero el Señor me estuvo hablando acerca de su voluntad. But the Lord was talking to me about His will. And you know, it's very difficult to see the will of God in the midst of the crisis. Y es muy difícil ver la voluntad de Dios en medio del crisis. Cuando todo es malo y desagradable, When everything is bad and unpleasant, ¿no? La pérdida de un ser querido, the loss of a beloved una person, enfermedad, a sickness, una crisis financiera, a financial un caso crisis, legal. a legal case. It's very difficult to see God in there. Es muy difícil ver a Dios en eso. Miramos alrededor y no lo entendemos. And we look around us and we don't understand. No entendemos lo que está pasando. We don't understand what is happening. No vemos la voluntad de Dios. We don't see the will of God. Pero sabe, Dios me dijo esto ayer cuando yo estaba estudiando. But you know, God told me this yesterday as I was studying. No estamos llamados We are not called a entender, to understand, sino a hacer but to do la voluntad de Dios. God's will. ¿Entiéndelo? No Understand? estamos llamados a entender. We are not called to understand. Dios no nos llamó a entender nada. God did not call us to understand any Dios of no it. nos va a sentar para darnos ninguna explicación personal a ninguno de nosotros. He's not going to sit us down to give us a personal Él nos llamó a explanation. hacer su voluntad. He called us to do His Period. will. Punto. Así que lo primero que yo quiero hoy que usted entienda es qué es lo que es la voluntad de Dios. So the first thing that I want you to understand today is what the will of Y me God voy a is. demorar en el asunto. And I'm going to take long in this. Porque aunque pareciera que nosotros sabemos lo que es la voluntad de Dios, Because even though it may appear that we know what the will of God is, porque desde que llegamos a los pies de Cristo nos están hablando de la voluntad de Dios, because since we came to the feet of Christ, we've been told about the will of God. en realidad muchos ni siquiera la están haciendo. Truly, many are not even doing it. Están en cualquier cosa menos en la voluntad de Dios. They're doing anything but the will of God. Así que vamos a empezar por la definición de voluntad, So let us start with the definition of will, así como aparece en el diccionario, just as it appears in the dictionary, en cualquier diccionario. in any dictionary. O sea, no le estoy hablando de algo bíblico ni, ¿verdad? Muy etéreo. I'm not talking about something biblical or ethereal. Lo primero que va a encontrar es que la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. You will find first that will is the faculty to decide your own conduct. Dios nos dio la habilidad de tener una voluntad God gave us the ability to have our own will, para decidir nuestra conducta, to decide our conduct, our nuestro behavior, camino, our path, nuestro destino. our destiny. Él no nos creó como un robot programado, He did not create us as a programmed robot, sino como un ser pensante con la habilidad de elección. but as a being who thinks and has the ability for election. Usted y solo usted elige qué hacer. And only you can choose what you do. Por eso las decisiones son tan importantes. And that is why decisions are so No important. se pueden tomar a la ligera They can't be taken ni lightly, hacerlas impulsivamente. nor do so impulsively. Usted se tiene que tomar el tiempo You must take the time para hacer esas decisiones. to do those decisions. Voluntad es la facultad de decidir hacer algo o no hacerlo. Will is to decide, to have the faculty to do something or to not do something. Usted decide si hace lo bueno o lo malo. You decide if you do the good or you do the bad. Los creyentes se la pasan culpando al diablo de todo lo malo que le pasa. And believers blame the devil for everything wrong going on in their life. Ay, es que el diablo me tentó. Ay, es que el diablo me atacó. Oh, the devil attacked me, he tempted me. Es que es culpa del diablo. It's the devil's fault. Mentira. Lies. Todo lo malo que pasa en su vida, todo lo que sucede,
no siempre es culpa del diablo. Everything bad that happens in your life or the El things that diablo happen propone, usted dispone. is not always the devil's fault. The devil just sets it up and then you decide. Él no puede obligarte a hacer algo que tú no quieras hacer. He can't force you to do something that you can't decide to do. La voluntad es el libre albedrío o la libre determinación que usted y yo tenemos para hacer algo. And will is the free will to do something. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado. It's the greatest gift that God has given us. Por supuesto, después de Jesucristo, ¿no? Of course, after Jesus Christ. Que es lo más valioso que tenemos. What Ahora, is the most el Padre valuable no thing we creó have. títeres ni marionetas. And the Father did not create puppets or marionettes Sí, para controlarlos por el hito y que hicieran lo que Él quería. No, 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 no. to control them with the strings and to do whatever He Él wanted. nos dio la capacidad de elegir He gave us the capacity to choose y de elegir libremente and to choose freely, para hacer y seguir a quien nosotros quisiéramos. to do and follow whomever we wanted. Ahora, siendo Él el dueño de la creación, Now, Him being the owner of Él creation, pudiera obligarnos, forzarnos a hacer lo que Él quiere. He could force us into doing whatever He wanted. Sin embargo, But as a matter of fact, Él decidió hacerlo diferente. He decided to do so differently. Él nos creó a su imagen, a su semejanza He created us in His likeness and image y nos dio las mismas características suyas. and gave us the same characteristics, O sea, nos dio libertad para escoger. meaning He gave us will to choose. Ahora, Él nos dio esa libertad, And now pero He gave us nos that da freedom. con ciertas advertencias, ¿verdad? He gave us that freedom, but with certain warnings, right? Ahora, mire, quiero llevarlo a Deuteronomio 30, 19 al 20. And I want to take you to Deuteronomy 30, 19 to 20. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. We're going to see what the Word of God says here. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. I call heaven and earth as witness this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, and that you may obey His voice, and that you may cleave unto Him, for He is your life and the length of your days, that you may dwell in the land which the Lord swore unto your fathers. Aquí hay algunas cosas que se pueden, bueno, hay muchas cosas que se pueden sacar de estos dos versículos. And there's a lot of things that we can pull from these two verses. Primero, And first, dice que Dios tiene testigos a los cielos y la tierra que te dio la oportunidad de decidir. it says that He has as a witness and given you the opportunity to choose. O sea, que no puedes culpar a nadie por tus decisiones. That meaning you can't blame anyone for your decisions. Te dice que te ha puesto delante de ti la vida y la muerte. He says that He set before you life and death. So, es tu decisión So it's your decision escoger la vida o la muerte. to choose life or choose death. Dependiendo de lo que tú escojas, And depending on what you choose, así será tu destino, that will be your destiny. así será tu vida. That will be your life. Así tendrás bendición There you will have blessing o maldición. or curses. Por eso es que las decisiones son tan importantes. That is why decisions are so important. Por eso te tienes que tomar el tiempo para decidir en tu vida. That is why you must make the decision to No puede decide. ser algo a la ligera. It can't be something that you do No quickly. solamente porque va a afectar tu vida. Not simply because it's going to Y affect your sabemos life. que la salvación es personal. And we know that salvation is Y cuando personal. tú tomas esa decisión para tu vida, And then when you make that decision for Para your ti, life, for you, déjame darte una noticia. let me give you some news. No solamente estás afectando tu vida. Not only are you impacting your Hay otros life, que van a recibir las consecuencias de tus decisiones. there are others who will be on the consequence hijos. end of your decisions, your children, Los hijos de tus hijos. the children of your children. Todos van a ser afectados. They will all be affected. La gente que está en tu entorno The people in your va a ser surrounding, afectada. they'll be Por eso es affected. tan importante And that is why las it's so decisiones que important, tomamos, the decisions cómo that las we make, tomamos, and how we qué take them, camino seguimos, what path qué do we take, conducta nosotros llevamos en What nuestra vida. conduct do we lead in our life? Y aquí está claro And here it is que Dios clear te dice, escoge la vida, that God tells you choose escoge life. la vida. Choose life. Ama a Jehová tu Dios, Love the Lord your atiende God. su voz,
síguele, Hear his voice, follow porque him. Él es vida. Because he is life. Él es vida. He is Él life. te dice hoy, yo soy vida. And he tells you today, Escoge la I vida. am life. Él Choose te life. exhorta que lo escojas a Él. He encourages Él you to no choose te va a him. obligar. He's not going to Él no force va a you. tomar la decisión por ti, He's not going to pero make tú the tienes que decision for escoger you. vida. But you need to choose life. Es así de sencillo. It's that simple. Y dice que es prolongación de tus días. And it says that it prolongs your O days, sea, Él te va a dar larga vida, meaning he's going to give you long life. pero va a afectar también a tus hijos. But it will also impact your Y children. también vas a tener las promesas de Dios. And you'll also have the Así de promises of God. importantes son las decisiones. That is how important the decisions are. Dios no quiere obligarnos a seguirlo. God doesn't want to force us to follow Dios him. quiere que pacientemente le busquemos He wants us to patiently seek y him. nos pone la elección delante. And he gives us the choice in front Las of us. elecciones que hagas hoy te And the van a afectar a ti choices that you make today will impact you y a los tuyos. and of your own. Pero cuidado con lo que escoges, But be careful what you choose, porque puedes seguir la vida, because you can follow pero también life, los caminos de perdición que llevan a muerte. but also those paths that will lead to death. Usted hace que algo que sabe que está en contra de la voluntad de Dios And if you do something that you know is against the will of God, y cree que no pasa nada porque no vio inmediatamente una consecuencia. and you think that nothing happens because immediately you didn't see a consequence, Desafortunadamente esto pasa todo el tiempo. unfortunately, this happens a Alguien lot. empieza a ver pornografía Someone starts to see y pornography, como no pasó nada al principio, and because nothing happened in the la cosa fue beginning, empeorando. things started to get worse. Se tomó un traguito You took a drink socialmente socially, y no pasó nada. and nothing happened. So, va empeorando. So it starts to get worse. La cosa va subiendo de tono. Things start escalating. Pero como al principio no vio que pasó nada, But because at the beginning you didn't see anything siguió happen, haciéndolo. you started to continue to do so. Cuando se dio cuenta, And when you notice, está hasta aquí you're up to here, y ya no hay nada que hacer. and there's nothing else to do. Tenga cuidado, Be careful. tenga cuidado. Be careful. Siempre hay repercusiones para nuestras acciones. There's always repercussions for our Tarde o actions. temprano veremos las consecuencias de nuestros actos. Sooner rather than later, we'll see the consequences of our actions. Dios nos permite que hagamos nuestras propias elecciones. And God permits us to do our own choices, Nos exhorta que hagamos que las hagamos bien hechas. and He encourages us to do it well, Pero no siempre nos advierte. but He always warns Y us. ahí tiene Primera de Corintios And there you have 1 Corinthians 6:12. 6:12, Y mire lo que dice. and look at what it says. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. Todas las cosas me son lícitas, All things are lawful unto me, mas no todas convienen. but all things are not expedient. Voluntad es la elección de algo sin influencias externas. So will is it's choosing without external things. Nada que te vaya a obligar a hacerlo. Nothing that's going to force you to do it. Si Dios nos dio el libre albedrío para decidir, If God has given us free will to choose, entonces nada nos puede obligar a tomar decisiones. then nothing can force us to make those decisions. Muchas veces caemos en puertas del enemigo Many times we fall in doors of the enemy porque nosotros mismos le hemos abierto esas puertas because we ourselves have opened up those doors con nuestras propias acciones. with our own actions. Entonces después le decimos, ay, es que el diablo, fue el diablo me tentó. So then we say, oh, but it was the devil tempted Fue me. por culpa del diablo. It was the devil's No, fault. No. usted le abrió la puerta al diablo. You opened the door to the devil. Es así de sencillo. It's simple as Ay, that. pastora, Oh, pastor, es que yo siento yes, I feel que este es el hombre de Dios para mi vida. that is the man of God for my life. Señores, es que yo lo siento, pastora, yo That lo siento. I feel it, pastor. I feel it. El sentimiento es una emoción Feeling is an emotion, y las emociones nublan el entendimiento. and emotions fog up the understanding. Usted no puede ser el hombre de Dios. Oh, that can't be the man of God. Si es el hombre de Dios, usted va a la presencia de Dios, usted dobla rodillas, usted ora, usted ayuna, silicio, ceniza y todo lo demás, Because if that is the man of God, then you go, you pray, you fast, you do all the rituals that you need to do hasta que Dios te confirme que ese es el hombre de él. until para tu God vida. confirms that is the man of God for you in your life. Las emociones nublan el espíritu. Emotions cloud or fog up the spirit. Entonces usted no me diga, yo siento. So don't say, I feel. No, pastora, usted sabe que yo estuve orando No, y pastor, el Señor me habló.
You know, I was me praying and God confirmó. spoke to me or He confirmed. Yo vengo a hablar con usted, a ver qué usted me aconseja, qué I usted come me to dice. speak to you to see what you advise me or No what como you aquellos que vienen say. a decir, pastora, me caso el jueves. Or not the people who come and say, Pastor, Vine I'm a hablar getting con married usted on porque ya me Thursday. caso el jueves y no le había contado nada. I'm coming to talk to you because I get married on Thursday and I hadn't told you anything. Y después viene, pastora, por favor, consejería, usted no sabe lo que me está pasando este hombre. And then they come, Pastor, counseling, please. You don't know what's happening to me, this man. Estás en el burro, dale los palos, sigue adelante. You're already on the horse, tighten up those reins and go. Hay que tener cuidado You have to cómo be se toman las careful decisiones. how you make those decisions. Porque ya después la cosa está más fuerte. Because then things get serious. Las decisiones no se pueden tomar por emoción. Decisions can't be made by emotions. Tienen que ser guiadas por el Espíritu They have to be guided by the Spirit para que verdaderamente sean parte de la voluntad de Dios para tu vida. so that truly they can be part of God in your life. Hay otras definiciones de la palabra voluntad. And there's other definitions for the word will. Disposición, Disposition, precepto, precept, mandamiento. mandate. Ahora, así como los preceptos de Dios son su voluntad, And just as the precepts of God are His will, las leyes representan the laws represent la voluntad de un gobierno. the will of a government. A usted no se le ocurre violar la ley And you wouldn't dare to go against the law porque hay consecuencias. because there's Y las va a sufrir. consequences and you're going to suffer them. Digamos que usted salió por la esquina, alguien le habló feo, Let us say you went around the block and someone spoke to you badly. le sacó una pistola y lo mató. They took out a gun and they killed him. Va a terminar en la silla eléctrica. They're going ¿Cierto? to end up in the electric chair, correct? ¿Ah? ¿Y por qué lo mataste? Porque me habló feo. Oh, why did you kill him? Oh, because they spoke to me in a bad way. Cosa ligera, ¿verdad? ¿Le pareció a usted transgredir la ley? And you did a quick thing and they went against the law. Usted no lo va a hacer. You're not going to do it. Pero no le preocupa violar la ley de Dios. But you're not worried in violating the law of God. Dios le dice, congrégate. No se And God congrega. tells you congregate. You don't congregate. Santifícate. Vive la vida loca. Sanctify yourself and you live the crazy life. So, hay muchas cosas que constituyen la voluntad de Dios. So there are many things that come into the will of God. Entonces, la voluntad es el poder atribuido a Dios quien determina los acontecimientos. And the will is attributed to God, to the one that determines the things that happen. Efesios 1:11. Ephesians 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. In whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things after the counsel of His own will. Este versículo también está tremendo. And this verse is also a great one. Herencia, Inheritance, predestinación, predestination, propósito, purpose, voluntad. will. Unas palabras bien importantes. Very key words, Este important versículo words. nos muestra And this verse shows us que la voluntad de Dios es su plan soberano that the will of God is His sovereign plan. y que Él lo estableció para toda la creación. And He established it for all creation. Está ahí. And it is there. Dios determina los acontecimientos de acuerdo a su soberanía. God determines the happenings according to His sovereignty. Y viene a ser la voluntad para cada uno de nosotros. And it comes to be the will for all, Pastor, each ¿esta and one of enfermedad us. es la voluntad de Dios? Pastor, this sickness is God's will? Bueno, ciertamente Dios no te da la enfermedad, And surely God doesn't give you the sickness, pero sí la permite. but He does allow it. Y si Él permite una enfermedad en ti, And if He allows a sickness in you, es porque Él sabe que tú la puedes aguantar. it's because He knows you can Resistir. withstand it or Que Él te ha resist dado it. todo lo que tú necesitas And that He has given you everything that you need para poder salir adelante. to be able to move forward. Es importante esto que usted lo entienda. This is important that you understand it. Así que la voluntad de Dios So the will of God está en su soberanía. is in His sovereignty. Hay otras acepciones para la palabra voluntad en el diccionario. And there's other exceptions for the word will Deseo, in the book. Desire, Consentimiento, permiso, permission, testamento. testament. La voluntad de Dios es su deseo para la creación. The Punto. will of God is His desire for His creation, period. Su plan, su propósito divino, ¿verdad? It's His divine purpose and plan. Él le ha dado permiso, consentimiento para elegirla y ponerla por obra. He's given you permission or consent so that you can Más el lead the concepto work. más importante aquí es testamento. But the most important concept here is testament or will. Me voy a parquear un poquito aquí. And I'm going to park here for a little bit. Primero, First,
Un testamento A testament or will es la declaración is the declaration de la última voluntad de alguien, of someone's last wishes or will, disponiendo de sus bienes y asuntos And- para después de su muerte. having to do with their things or assets after their death. Usted escribe el testamento So you write out the will para que aquellos familiares y amigos a los cuales usted quiera beneficiar so those families or friends and who you want to benefit después de su muerte after your death puedan tener acceso can have access a esos bienes. to those goods or Right? assets, right? Ahora bien, se necesita que alguien muera But now you need someone to die para que pueda so that they ese testamento ser activado so that y that will beneficiar a alguien. can be activated and benefit someone. ¿Me ha entendido hasta ahí? You've understood? Ok, ahora, acabamos de leer en Efesios 1:11 And we just read in Ephesians 1:11 que es su voluntad that it is his will que esa herencia that inheritance sea predestinada be predestined para los hijos. for his children. ¿Entendemos? Are we understanding? ¿Ok? La herencia del Padre The tiene que inheritance, ser predestinada para los hijos de Dios. the inheritance of the Father has to be predestined for his children. Jesucristo fue a la cruz y murió Jesus Christ went to the cross and died para que usted tuviera herencia, so that you may have an inheritance, para que usted pudiera ser hijo. so that you could be Y his si usted era child. hijo, And if you're a child, tenía derecho a la herencia. then you have Y si the right tenía to derecho a inheritance. esa herencia, And if you have the right to the usted inheritance, tenía derecho a entrar en las bendiciones de Dios. you had the right to enter to the ¿Está blessings claro? of God. Is that Ahora understood? entienda And now que para understand, usted tener acceso a esas bendiciones, for you to have access to those a esa blessings, herencia, to that inheritance, su nombre your name tenía que estar incluido had to be en el included testamento. in the will. Si su nombre no era parte del testamento, If your name was not part of the will, usted no iba a recibir parte de esa herencia. you were not going to receive part of ¿Estamos that aquí? inheritance. Are we here? Iglesia, para que tú puedas recibir la parte de esa herencia, tu nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Church, for you to have part of that inheritance, your name must be written in the book of life. Y para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, And for your name to be written in the book of life, tú tienes que vivir en la voluntad de Dios. you must live in the will of God. Por eso es que es tan importante That is why it's so que tú y important yo conozcamos that you la and I voluntad de Dios. get to know the will of God. Estoy segura que no te va a gustar mucho mi prédica hoy, And I'm sure you're not really going to like my preaching today, porque hoy no te estoy emocionando, because today I'm not getting No te you estoy haciendo all brincar en el excited asiento. or jump out of your no seat te estoy haciendo gritar, or shout. te estoy confrontando, I'm confronting you. te estoy enseñando, I'm teaching you. te estoy diciendo lo que es la voluntad de Dios. I'm telling you what the will of Pastor, God hábleme is. de la fe. Pastor, talk to me on faith. Pastor, es que yo quiero saber la fe que ella es sana, la fe que prospera. Pastor, I want to know about the faith that Te prospers, voy a that hablar de la heals. voluntad de Dios. But I'm going to speak to you on the will of God. De nada vale la fe Of no si use no is tienes faith acceso a ese testamento. if you don't have access to that will. De nada te vale que hoy te sanes Of no use is it that you are healed today si no vas a tener acceso a ese testamento. if you're not going to have access to that will. Porque el testamento es un documento legal Because that will is a legal document donde consta la voluntad del testador, de aquel que murió, where it shows the will of that person who died, sus deseos, their desires, sus disposiciones, their dispositions, sus mandamientos. their mandates. ¿Sabe lo que es eso? And you want to know what that is? ¿Sabe lo que usted y yo tenemos como el testamento de Dios? You want to know what you and I have as God's will or testament? La escritura, The scripture, su palabra. His word. Ahí está escrito. There it is Los written. mandamientos de Dios. The commandments of Así God. expresa la voluntad de Dios, And that is how God expresses His will, sus deseos, His desires, lo que Él quiere que tú y yo hagamos, what He wants you de and la I manera que to tú y do, yo quiere que vivamos. in the way that He wants you and I to live. Ya Dios te ha dejado todo escrito. God has already left No hay everything nada que se written. pueda añadir y quitar. Nothing to be added or No removed. importa lo que tú creas o no creas. It doesn't matter what you No believe or don't importa lo que believe, te guste o no te guste. what you like or don't like. Esa es la voluntad de Dios. That is the will of Su God. palabra. His word. Jesús fue al Padre, Jesus went to pero the no Father, cambió nada. and He didn't change Él anything. simplemente te
te dio la autoridad para vivir en la voluntad del Padre He simply gave you the authority to live in the will of the Father y poder hacer la gran comisión aquí en la tierra. and be able to live Eso out fue the lo Great que hizo Commission here on Jesús. earth. That is what Jesus did. Murió para que tú tuvieras acceso a la herencia. He died so that you Murió would have para que access to the tuvieras acceso a la inheritance. salvación. to have access to Murió salvation. para que tuvieras acceso a la provisión. He died so you have Murió access to para que provision. tuvieras acceso a la sanidad. Access to Esa es healing. nuestra herencia. That is our Esa es la inheritance. herencia que está contenida en el libro de la vida. That is the Pero si tu inheritance in the nombre book no of está life. inscrito allí, But if your name is not written there, no vas a recibir la herencia. you're not going to receive the inheritance. Por eso es que es importante que entiendas cuál es la voluntad de Dios. That is why it is important that you understand which is the Tal will vez of te God. parezca aburrida Perhaps la it can be- prédica. the preaching is boring unto you. Tal vez estás durmiendo. Perhaps you're falling asleep. Y yo no soy el apóstol, ¿eh? I'm an apostle. Si te estás durmiendo, So if you're falling asleep, pellízcate. pinch yourself. Coges el dedo apostólico You grab your y el apostolic dedo finger profético and your y te haces prophetic así. finger and you do this. Te pellizca. You pinch yourself. ¿Sí? Un pellizco sobrenatural le llamamos. We'll call it a supernatural pinch Que te despierta. that'll wake you up. ¿Ok? Necesitamos conocer la palabra de Dios. We need to know the Word of God. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? You want to know the will of God? Lea la palabra de Dios. Read the Word of God. ¿Usted quiere saber cómo vivir en la voluntad de Dios? You want to know how to live in the Lea will la of God? palabra de Dios. Read the Word of God. Si no conoce la palabra de Dios, usted no me puede decir que vive en la voluntad de Dios. If you don't know the Word of God, you can't tell me that you live in the will of God. Ahora entienda esto. Now understand this. Conocer la palabra de Dios To know the Word of God no nos garantiza que vamos a caminar en la voluntad de Dios. doesn't guarantee us that we're going to walk in the will of Se God. puede conocer la escritura You can know Scripture y seguir siendo un rebelde. and continue to be a rebellious person. Ay, pastora, pero no me diga así. Oh, Pastor, but don't tell me that. Cristo dijo, Christ said, Lucas 8:21, Luke 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. my mother and my brothers are these who hear the word of God and do it. Es decir, no solo hay que conocerla, So it means hay that que ponerla por obra. not only do we have to know it, but also put it into action. Tenemos que vivirla. We have to live it. Tenemos que practicarla. We have to practice it. Tiene que ser parte de nuestro diario vivir. It has to be a part of our daily life. La única forma de conocer la voluntad de Dios es conociendo su palabra. And the only way to know the will of God is to know Pero His no basta word. conocerla. But it's not just enough to know it. Tenemos que hacerla parte de nuestra vida. We have to make it part of our life. Muchos de ustedes And many of you vienen a la iglesia come to church una vez al mes, once a month, porque esa es la iglesia que tenemos hoy, una iglesia pospandémica muerta, because that's fría. the church we have today, post-pandemic, that is cold, that is dead. Viene una vez al mes, Come once a month. no quiere servir, They don't want to serve. no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, They don't want to live according to the will of con un God. pie en el mundo y otro en la iglesia. One foot in the church, one foot in the world. No me haga hablar. Don't make me go on. Si usted vive así, If you live in this way, está fuera de la voluntad de Dios. you're living outside the will of God. ¿Se acuerda? Remember? Hebreos 10:25. Hebrews 10:25. No dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. Do not stop congregating as some tend to do. Está fuera de la voluntad de Dios. You're outside the will of God. Son rebeldes. You're rebellious. Pastora, pero no me digas rebelde. ¿Por qué? Pastor, but don't call me a rebellious person. Mire, lo Why? contrario de hacer la voluntad de Dios en esencia es rebeldía. The contrary to doing the will of God in its essence is rebelliousness. Rebeldía es hacer lo que se quiere. Rebelliousness is to do what you want, Cuando usted quiere, when you want, sin importar a quién se lleva por delante, no matter who you take in your way, ni a quién ofende. nor who you offend. Con tal de salirse con la suya, usted va a hacerlo a su manera. As long as you do what you want, you're going to do it in your way. A lo Frank Sinatra. In Frank Sinatra's way. Y entienda esto. And understand this. Y esto se lo voy a decir, no le va a gustar. And I'm going to tell you this and you might not like it. Todos llevamos un rebelde dentro. We all have a rebellious person within us. Todos llevamos un rebelde dentro. We all have a rebellious one within us. Cada uno de nosotros. Each one of us.
Hay un rebelde al que la Biblia lo identifica claramente. There's a rebel which the Bible identifies clearly. Y lo vamos a ir a ver a Efesios 4, capítulo 17 al 23. And we're going to see it in Ephesians 4, verses 17 to 23. Ese rebelde identificado en esa porción de la escritura es el viejo hombre. And that rebel identified in this portion of Scripture is Y the old habita man en cada uno de nosotros. and inhabits in each and one of us. Así que veamos versículo 17. So let us see verse 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, ¿verdad? Y la palabra es uno fuera de pacto. En este tiempo uno más que nunca necesita estar en pacto, ¿verdad? Uno del mundo, es un inconverso. Y quiero llamar la atención aquí de que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfesos, que eran creyentes, y le está hablando como si no fueran creyentes. ¿Me está escuchando? Preste atención porque le estoy enseñando, aunque a usted no le guste. Que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad. La palabra vanidad aquí es metagoites. Inutilidad quiere decir depravación moral. Vanidad viene de la raíz vacío, que es inútil, vano e ídolos de su mente. This I say, therefore, and testify in the Lord, and that you no longer walk as other Gentiles walk, out of the covenant, at this time, one of the world, an unbeliever. I want to call your attention. Here he is speaking to the church of Ephesus, to believers, in vanity, also meaning metatoias, useless, moral depravity. Vanity comes from the root, emptiness, useless, vain, and idols of their mind. Versículo 18. Verse 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, que es la palabra oscurecer, ajenos, que es la palabra que quiere decir alejado, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, que es embotar, endurecer, estupidez, o sea, se vuelven estúpidos, de su corazón. Having the understanding darkened, being alienated, meaning far away from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness, also meaning to dull-hearted or stupidity of their heart. So, cuando el corazón está oscuro, se ha alejado ya de Dios So when the heart is darkened and it's separated from God y se ha endurecido, and has hardened, quiere decir que ya la persona se volvió estúpida. it means that the person has become stupid. No le estoy ofendiendo, I'm not no le offending estoy you. llamando estúpido, I'm not calling you le estoy stupid. diciendo lo que es la traducción. I'm telling you what the translation or meaning is. Versículo 19. In verse 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Who being past feeling have been giving themselves over unto licentiousness to work all uncleanliness with greediness, but you have not so learned Christ. If so, be that you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. O sea, usted no ha aprendido nada de eso, So de you've not Jesús. learned any of this from Jesus. O sea, y aquí me encanta porque aquí habla de la que perdieron toda sensibilidad. And I like this because it says that they lost all sensitivity. O sea, cuando el corazón está endurecido, perdió la sensibilidad. When the heart is hardened, it loses its sensitivity. ¿Qué quiere decir esto? And what does this mean? La conciencia ya está cauterizada. That the conscience is already cauterized. Ya la conciencia no le dice, oye, estás haciendo lo malo. It means the Estás en conscience pecado. is no longer No telling sigas por you, ese camino. you're sinning, you're No doing sigas something haciendo bad. lo malo. Don't continue doing the bad. Ya no le molesta el pecado. Sin no longer bothers Ya you. lo encuentra normal. You find it normal. Ya está familiarizado con él. You're already familiar with It's it. okay. Está bien. You know. Sabes. Por eso tenemos que tener cuidado. That is why we must be Versículo careful. 22. Verse 22. En cuanto a la pasada, o sea, lo anterior, lo previo, lo pasado, manera de vivir, que es conducta, o sea, la pasada conducta, la pasado comportamiento, la pasada manera de vivir, despojaos. O sea, poner lejos, separarse, quitar, despojar, desechar del viejo hombre que está viciado, o sea, que está arruinado, que está con influencias morales depravadas, corruptas, destructivas, conforme a los deseos, o sea, a codiciar lo prohibido, la pasión, la concupiscencia, engañosos, o sea, de errores, de sutileza, de engaño, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Verse 22, that you put off, or meaning to put away, separate, distance, dispose, leave, or discard, concerning the former or previous or past way of life, or conduct, behavior, way of life, the old man which is corrupt, or also meaning ruined, depraved, destructive moral influences, according to the deceitful or deception, error, subtleties, lust, coveting the forbidden desire, passion, or concupiscence, and be renewed in the spirit of your mind. Ok, Pablo explica claramente aquí lo que es el viejo hombre. And Paul is explaining here clearly what the old man, Y or todos old nature nosotros hemos is. llevado un viejo hombre dentro de nosotros. And we've all had this old man within us. or Ahora, old nature. este viejo hombre Now this old fue man formado por el mundo. was formed by the world. No fue formado por Jesús. It wasn't formed by No fue Jesus. formado por Cristo. It wasn't formed by Fue Christ. formado por el mundo. It was formed by the Por world. aquellas costumbres y formas mundanas que teníamos anteriormente. By those worldly customs we had before. Ahora, ¿de qué se trata el viejo hombre? Now what is this old man about? De la carne, Flesh. de los deseos de la carne. The desires of the flesh. Ahora, tenemos que tener cuidado, iglesia. Now we must be careful, church. Primera de Juan 2:15 al 17. 1 John 2, verse 15 to 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. And the world passes away and the lust thereof, but he that does the will of God abides forever. Ay, pastora, pero es que usted imagínese, uno tiene necesidad. Oh, but Pastor, imagine we all ¿Cómo que no need. voy a tener sexo? What do you mean I'm not going to have sex? Eso es, usted sabe, necesidades para el cuerpo. Oh, Pastor, you know that is need of the body. ¿Cómo que no voy a probar antes de casarme? What do you mean I'm not Y going to si take después no me gusta. a test before marriage? What if I don't like it then? Carne se llama. That's called flesh. Ya le dije. I already told you. Todos nosotros llevamos un rebelde adentro de nosotros que quiere hacer lo que le da la gana. We all Que have no a se rebel quiere within someter a Dios. who wants to do whatever they Que no want, quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. doesn't want to submit to Que God or quiere according vivir to a la His will, voluntad de la carne de uno. but to the will of the flesh or its own. Eso es lo que hace el mundo. That is what the world does. El mundo exalta la carne. The world exalts the El flesh. mundo te dice, puedes hacerlo a tu manera. The world tells you you can do Eres it in el your way. dueño de tu propio mundo. You are the owner of your own world. Al mundo le gusta la fama. The world likes fame. Al mundo le gusta el dinero, el prestigio. The world likes money, prestige, Las posiciones, la riqueza, el poder. positions, el sexo. riches, power, sex. Eso es lo que la carne quiere. That is what the flesh wants. Y la carne quiere que tú la satisfagas. And the flesh wants you to satisfy it. La carne no quiere que tú te sometas a Dios. The flesh doesn't want you to La submit carne to no quiere God. que tú pongas en práctica la voluntad de Dios para tu vida. Flesh doesn't want you to put into Quiere que practice the viva will tu of God for your manera. life. It wants you to live in your Quiere way. que hagas como tú quieras. Wants you to do in your own way. Yo quiero prestigio. I Yo want quiero ser prestige. conocida. I want to be Yo known. quiero ser famosa. I want to be famous. Ay, yo quiero ser un influencer. Oh, I want to be an influencer. Ten cuidado, no vayas a estar influenciando en el infierno en uno de estos días. Be careful that you're not becoming an influencer in hell one of these days. Camino del hombre le parece camino de bien, es camino de perdición. And the way of man is a way of perdition or being lost. La palabra mundo que aparece en este pasaje, And the word mundo, world that appears in this passage es la palabra cosmos. is the word cosmos. Y quiere decir, And it means, fíjense bien que esta palabra es tremenda, And porque this is aparece mucho en el Nuevo Testamento. interesting word because it appears a lot in the New Testament. Orden social Social order o sistema. or system. En otras palabras, In other words, el orden social the social order o el sistema de prioridades del mundo or the priority system of the te van a dar world una forma will shape you in one y el way, de Dios te va a dar otra. and God will give you O sea, another. cuando tú vives de acuerdo
So when you come al according sistema social del mundo, to the social order of the tú no world, puedes vivir en la voluntad de Dios. you can't live in the will of God. Este orden social And the social tiene una order manera de pensar, has a way of thinking, tiene valores, has values, tiene estándares has que standards se oponen a la voluntad de Dios. that oppose to the will of God. Eso tenemos que tener cuidado, So we must be porque si tú careful. eres amigo del mundo, So because if you're a friend eres of the enemigo world, de Dios. you're an enemy of God. Por eso tenemos que hablar de la voluntad de Dios. That is why we must speak on the will Por of eso God. tenemos que hablar este tema aunque te aburra, aunque no te guste y aunque te confronte. That is why we must speak Si this te topic está if you're confrontando, bored or confronted, and if it's Si te confronting está you, molestando, if it's bothering si you, te está aburriendo, if it's boring you, si te quieres ir, if you wanna es leave, porque el viejo hombre it's because hay that que old crucificarlo. man has to be crucified. Los valores del mundo y de su gente And the values of the no world son and its iguales a los people nuestros. are not the same of ours. Sus prioridades no son las mismas prioridades nuestras. Their priorities are not our same Su forma de priorities. pensar es totalmente diferente a la forma de pensar de Dios. Their way of thinking is completely different Ellos than no the way le of dan thinking of prioridad a venir God. a la iglesia. They don't give priority to coming to Ellos no church. quieren adorar a Dios. They don't want to worship God. Ellos no quieren seguir los mandamientos de Dios. They don't want to follow Eso God's es commandments. obsoleto. That's obsolete. Hay que modernizar la iglesia. Oh, we got to modernize Que, church. eso hay que cambiarlo. Oh, we have to change La that. escritura hay que cambiarla. Scripture has to be La changed. Biblia. The Bible. Nos han puesto ahora una palabrita Now que they've le added gusta in a mucho little llamarle word a los creyentes y a los cristianos. that many like to call Christians Haters. and believers haters or odiosos. Somos haters. We're haters. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque no aceptamos las corrientes de este mundo. Because we don't Porque accept vivimos the de trends acuerdo a of la this voluntad world. de Dios. Because we live according to the world Porque no of queremos God. llamarle a lo bueno malo Because y a lo malo bueno. We don't want to call the bad good and the good Entonces, bad. cuando vivimos así, So when we live in this somos way, malos, we are wicked. discriminamos, We discriminate. no amamos, We don't love. no tenemos amor por el prójimo. We don't have Pues love déjame for our neighbor. decirte But let me que tell no me you, importa cómo me llamen, I don't care pero what yo they no voy a call llamar a me. ningún demonio. but I'm not going to call any Y si demon. para eso me van a decir que no tengo amor por el prójimo, pues no lo tengo. If they call that Los not loving demonios no son mi prójimo. the brother, then the demons are not my brothers and I don't love them. No son mi prójimo los demonios. I'm They're sorry. not my neighbors and I'm sorry. Sus valores son diferentes. El aborto es normal. They say abortion is normal. Let's kill a lot of people y sigamos para adelante. Matemos mucha gente and let's continue going forward. ¿Sí? Porque el aborto es un asesinato. Because abortion is murder. Solo que no hay repercusión. O sea, The only thing is that there's no repercussions or you get a consequence. pass. Como que te dan un pase. El que gobierna ese sistema es el príncipe de este mundo, Satanás. The one who governs that system is the prince of this world, which is Él Satan. dicta las prioridades, He los gives the valores, priorities, the values, qué música han de escuchar, what music they qué hear, parranda asistir, what party to attend, qué vino tomar, what wine to drink, cuáles son las tendencias. what are the trends. ¿Sabe? Eso es lo que sucede con la cultura de este mundo. You know, this is what is happening with the culture of this world. Si usted hace lo mismo que ellos están haciendo, If you do the same thing that si they are usted doing, vive de acuerdo a la cultura de este mundo, if you live the same way si in the usted culture vive of de this acuerdo a world, las prioridades y corrientes de este mundo, if you live in the priorities and trends of this world, ¿qué voluntad usted está haciendo? whose will are you doing? Usted no está haciendo la voluntad de Dios. You're not doing the will of God. No importa que usted venga una vez al mes a la iglesia It doesn't matter if you come once a month to church o todos los domingos. or every Sunday. No importa que usted diezme. It doesn't matter if you tithe. No importa que usted le sirva incluso. It doesn't matter if you serve him. Si even. cuando usted sale de estas cuatro paredes, If when you leave these four walls, usted va a vivir como vive en el mundo. you're going to live like the world does. Si usted va a vivir de acuerdo a la voluntad de este mundo. If you're going to live according to the will of this world. Ay, pastora, pero no sea tan dura. Oh, Pastor, but don't be so harsh. Oh, güey. Esperen. Pastora, es que yo voy a compartir con mi familia en conversa. Pastor, but I'm going to share with my family Es who que are unbelievers. era el cumpleaños de la tía Chencha. Oh, it was Aunt so-and-so's birthday. Y uno no puede ser religioso, usted sabe. And we can't be religious, you know. Una copita nada más. Just one cup, one glass. Se lo dije en el primer servicio. And I told you in the first service. Se lo voy a repetir en este. And I'll repeat it in this one. Yo crecí con un padrastro alcohólico. I grew up with a stepfather who was an alcoholic. A mí Dios no me liberó del alcohol. God didn't deliver me from alcohol. Nunca lo tomé. I never tried it. Porque vi con mis propios ojos Because I saw with my own lo que eyes hace el alcohol. what alcohol does.
A mí no me liberaron del alcoholismo. They didn't deliver me from No me alcoholism. liberaron de nada de eso. They didn't deliver me from any Nunca of lo he that. tomado. I've never Y drank nunca it. lo voy a tomar. And I will never drink it. Porque se empieza por una copita. Because you start with one glass. Yo sé el daño que hace. And I know the harm it does. Usted toma su decisión. You Yo make tomo your la mía. decisions and I make mine. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Usted tiene que compartir con ellos. You have to share with them. Llevar a la luz de Cristo. And you take them the light of Christ. Pero no para hacer como ellos lo hacen. But not to do Que so se in the way they conviertan do. ellos a ti, no tú a ellos. That they become like you, not you like them. Si usted coquetea con el mundo, If you flirt with the world, vas a venir a ser enemigo de Dios. you're going to start becoming an enemy Porque of te vas a God. convertir al mundo. Because you're going to become the world. Cuando decimos mundo, no estamos refiriéndonos a la creación de Dios, And when we say world, we're not talking about the creation of sino God, el sistema mundano que impera. but the global system that is operating. Y le decía, bueno, muchos odian el mundo, pero dicen, ay, es que yo no voy a la playa porque usted sabe que eso es del diablo. And you know, some say in the church, oh, but you know, I don't go to the beach because that is from the devil. Pero las playas no las creó el diablo. But the beaches weren't created by the devil. Las playas las creó Dios. They were created by God. Y también los tiburones que están nadando en las playas. And also the sharks that are swimming in there. Tenga cuidado, ¿eh? Be careful, Sí, por si acaso. just in case. Bueno, yo no voy a la playa, pero no porque les odio o algo así. And I don't go to the beach not because I hate it or anything like that. Pero usted sabe, yo me pongo roja como un camarón. But I get Y me quemo completa. Entonces, red ¿para qué as voy a ir a a la shrimp. playa a pasar trabajo? No. and I burn Ahora, completely. no So to go through confunda that, no. la belleza de la creación de Dios But the beauty of the creation of God, con el sistema corrupto de valores de este mundo. it can't be tied to the Son corrupt ways of this Dos world. cosas They're diferentes. two different things. Somos enemigos del mundo porque usted y yo le damos al mundo convicción de pecado. We are enemy of the world because we give the world conviction of sin. Usted llega a un lugar You go to a place y la persona que lo va a atender le dice, "Ah". and the person who's attending you is over, Le dice, ¿pero qué pasó but you aquí? say, oh, what happened? Oye, yo no le he hecho nada a esta mujer porque me I va a haven't tratar done así". nothing to this lady. Why is she acting like this? Lo que usted carga encima, But what you have over you, ellos no lo pueden soportar. they can't Lo que tolerate está it. en ellos What is no within puede them tolerar lo que está en ti. Can't tolerate what's Y se within ponen you. mal. And they get bad. Hay un choque espiritual And there's a spiritual clash. y eso es lo que sucede. And that is what happens. Ahora entienda esto. Now understand El this. viejo hombre que está en usted The old man that is within you no quiere hacer la voluntad de Dios. doesn't want to do the will of God. Recuerde, en todos nosotros And en remember, todos. in each one of us, hay un viejo hombre there's an old man que tiene que ser todo el tiempo puesto bajo dominio. who at all times has to be under dominion. Mateo 6 del 9 al 10. Matthew 6, Padre verses nuestro 9 to 10. que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Reino, Kingdom. esa es la palabra ámbito, la palabra gobierno. That is the word governing. Or, So, cuando usted ora, dice, venga tu reino, so when you say, let your kingdom come, lo que usted está diciendo, que venga el gobierno de Dios. what you're saying is, let the government of God come. Servir en el reino de Dios And to serve in the kingdom of God es servir bajo el gobierno de Dios. is to serve under the governance Usted of dice, God. yo soy un hijo de Dios, And if you say, I'm a child of yo God, soy parte del reino, I'm part of the kingdom, está diciendo, you're saying, yo vivo I bajo live las leyes de Dios, under the laws of bajo el God, gobierno de Dios, under the yo estoy governing of God. sirviendo bajo el gobierno de Dios. I'm serving under the government of God. O sea, lo que Jesús nos dice aquí, que cuando viene el reino, So what Jesus is telling us here is when viene the el kingdom gobierno comes, de Dios. when kingdom comes, the governing comes of O God. sea, y esto es importante que usted lo entienda. And this is important that you understand this. Usted no tiene que ir a ningún lugar para ir al reino. You don't have to go to any place to go to the kingdom. Porque si usted vive en la voluntad de Dios, Because if you live si in the usted will of God, practica la voluntad de Dios, if you practice the will of quiere God, decir it que usted means está viviendo that you are living bajo el gobierno deOs under the governance of God y siguiendo las leyes de Dios. and following the laws of God. So, a donde quiera que usted vaya entonces, So then wherever you go, el reino va con usted. the kingdom will go with you. Y eso significa And that means que los beneficios del reino that the benefits están of the disponibles kingdom para ti. are available for you. Eso es lo que significa. That is what that means. Ahora bien, Now, pastora, ¿cuáles son los beneficios? Paz, prosperidad, Pastor, what are the you know, benefits? seguridad, Peace, prosperity, salvación, sanidad, security, libertad, salvation, whatever. freedom.
Ahora, gobierno de Dios es hacer la voluntad de Dios. Now, the governing of God is to do the will of God. No es vivir a tu manera It's not to live in your way y vivir en el reino. and then living in the No kingdom. va a pasar. It's not going to happen. Es vivir aquí en la tierra It's to live here on earth, haciendo la voluntad de Dios, doing the will of God, viviendo como si estuvieras en el cielo. living as if you were ¿Estamos living claros? in heaven. Are we clear? Eso es la voluntad de Dios. That is the will No of es vivir God. a tu manera, It is not living in no your es way, vivir como tú quieras, not living as you es please, vivir la voluntad de Dios. but living the will of God. Los que están haciendo la voluntad de Dios Those who are doing the están will of bajo ese God reino. are under that Y ese kingdom. reino And that tiene kingdom sus propias leyes, has its own laws, reglas, rules, valores, values, sistema. systems. Todos hay que seguirlos Everyone para has poder to estar follow en el them reino. to be able to be in the kingdom. Eso quiere decir que los rebeldes, So that means that the los que rebellious buscan hacer ones, sus propios deseos, the ones wanting to do their own desires satisfacer la carne, and satisfy su the vanidad, flesh and their vainglory esos no están en el reino de Dios. or their pride, those are not in the Ni kingdom pueden of estar God haciendo la voluntad de Dios. and cannot be doing the will of God. Entienda algo claramente. And understand something clearly. La carne se crucifica. The flesh is to be Ay, crucified. pastora, que sáqueme este espíritu de fornicación que me hace caer todo el tiempo. Oh, pastor, cast out the spirit of fornication that makes me sin all the time and fall. Forget it. Olvídenlo. Crucifica la carne. Crucify the flesh. Los demonios se van en el nombre de Demons Jesús. leave in the name of Jesus. La carne se crucifica. The flesh is crucified. Por eso la gente que una y otra vez caen en el mismo y en el mismo, yo no le hago liberación. People who over and over and over again fall into the same thing, ¿Sabe I por don't do qué? deliverance to them. You wanna Porque know why? eso no es liberación. Because that's not deliverance. Eso es la carne. That is their Hay que flesh. crucificarla. That needs to be Hay crucified. que matarla. It has to Ese be es el killed. viejo hombre That is que the le old gusta man vivir a su manera. who likes to Usted live y yo his own vivimos way. la voluntad del Padre. No vamos a permitir que el viejo hombre salga satisfecho. If we live according to the will of God, we're not going to let the old man get its way. La ejecución And the execution es la solución para el viejo hombre. is the solution for the old man. Voy a tener que, igual, me quedan unos minutos y quiero terminar rapidito. I have a few minutes and I want to briefly close. Sí, mire, al rebelde, al carnal, a eso no hay que darle terapia. So to the rebel or to the carnal, you don't got to give therapy to Que them. se arrepientan y crucifiquen su carne. Let them repent and crucify their flesh. Mire, el ego del rebelde siempre se ofende. The ego of Ahora the mismo estoy rebellious seguro one is que hay always aquí porque es offended. que lo siento, los dardos, así que You lo know. siento. It's like I'm already feeling it. Los dardos, así que I feel the darts you're throwing at me. unos cuantos me dicen, Say, oh, pastor, están ofendidos. they're offended. Sí, le enviamos las avispas que lo pique. We're going to send them the wasps to bite them. Quiero terminar con esto, igual que terminé en ese primer servicio, diciéndole, lo único que puede hacer feliz a un ser humano es cumplir con su propósito aquí en la tierra. And I'm going to close off with this saying that the only thing that can make a human being happy is to fulfill their purpose here on earth. El éxito de una persona consiste en hacer aquello para lo cual fue creado. Someone's success is based on doing what they were created for. Pero existe una diferencia entre la voluntad de Dios y el propósito de Dios. But there's a difference between the will of God and the purpose of God. No se puede confundir You cannot be confused la voluntad de Dios the will of God con el propósito de Dios para cada individuo. with the purpose of every individual. Propósito es la intención por la cual Dios creó algo. And purpose is the intention for which God created something. Es la razón por la que algo tiene vida, It's the reason for which something has life, por la que algo existe. for which something exists. ¿Ok? Todo aquello que tiene vida es porque tiene un propósito. And all that has life is because it has a Usted no purpose. está aquí por un error, por una casualidad. You're not here because of a mistake or just No es because. que fulanito pecó y se juntó con menganita que también le gustaba satisfacer la carne y ese día usted se nació. It's not because so-and-so sinned with the other so-and-so and they satisfied their flesh and Si then usted you were tiene conceived vida, that day. If you have life, Hay un propósito, there's a purpose. ¿verdad? Y por eso fue creado. Ahora, el propósito And that es is la why you voluntad de Dios para un individuo Now- específico, Purpose is the will for a specific individual, para una persona específicamente. for a specific person. Es decir, la voluntad de Dios es un concepto It's to say that the Más will of amplio. God is a concept, an que ample incluye concept. todos los valores, patrones, prioridades y deseos. O sea, That includes the values, the patterns, the desires. la voluntad de Dios establece un modelo de conducta And the will of God establishes a model of conduct a seguir por el creyente. which is to be followed by the believer.
Cuando usted quiere saber cómo comportarse en determinada situación, When you want to know how to behave in a certain situation, usted va a la escritura you go to Scripture y busca un ejemplo allí and you seek out an y ve example qué es lo there. que sucede con esto. And you see what happens there. Ese es el modelo, la Biblia es el modelo The Bible is the que model contiene la voluntad de Dios that contains para la the will of humanidad, God for para toda la humanity, for creación. all of creation. La diferencia es simple. The difference is simple. La voluntad de Dios es para toda la humanidad. The will of God is for all humanity. Es un concepto general. It's a general Mientras concept. que Meanwhile, el propósito es la voluntad individual para una persona, purpose is the individual will for a para un person, individuo específico. for a specific individual. Y está diseñada de manera única. And it is designed in a unique way. No es difícil conocer la voluntad de Dios. And now it's not difficult to know the will of God. Si usted lee la escritura, usted sabe lo que Dios espera de usted. If you read Scripture, you know what God expects of you, ¿Estamos right? entendidos en esto? Are we Para usted understanding this? conocer su propósito, usted tiene que estar en la voluntad de Dios. For you to know your purpose, you need to be in the will of God. Cualquiera que conoce la escritura va a conocer los deseos del corazón de Dios para sus hijos. Anyone who knows Scripture is going to know the desires of God for your children. Porque es el mismo para todos, Because ¿verdad? it's the same for everyone. Dios quiere que tengas una relación con Él. God wants you to have a relationship with Him. Dios quiere que nadie perezca, sino que venga, ¿verdad?, el arrepentimiento. God doesn't want anyone to perish, but Dios repentance quiere la come. santificación para el creyente. He wants a sanctification Que for le the believer, sirvamos, que le adoremos, that we serve Him, que worship Him, seamos conformados a la imagen de Cristo. that we be made el to the varón image of perfecto. Christ, the perfect man. Pero usted tiene que caminar en la voluntad de Dios But you have to walk in the will of para God poder conocer y llevar a cabo el propósito. to be able to know and carry out the purpose. Eso fue lo que hizo Cristo. That is what Christ did. Él conocía la voluntad de Dios, He knew the will of la God. ponía en práctica diario He put it in daily practice, y llegó a cumplir su propósito aquí en la tierra. and He fulfilled His purpose here on earth. Amén. Amen. Ahora, lo único que quiero para terminar, And the only thing that I want to close off, porque es demasiado, because there is a lot, y me estoy volando un montón de cosas sobre la voluntad, y usted dice, ay, sí, pastora, ya pare, que yo no quiero más. you might say, oh yeah, Pastor, just finished because I don't want any more. Pero quiero terminar con esto. But I want to close with this. El mayor peligro que enfrenta la voluntad de Dios The greatest danger that the will of God faces lo expone Romanos 12:2. is seen in Romans 12:2. No os conforméis a este siglo, sino seáis transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Es decir, la gente deja que el mundo, It's to say that people let the world sus corrientes, and its trends or su ways, cultura, its culture, su influencia, its influence, sus tendencias, its sus trends, doctrinas its doctrine, vengan a darle forma, come to shape them los moldeen and mold them con sus patrones corruptos with their corrupt patterns, y nunca serán and they will las never formas be de Dios. in the form of God. Así que tenemos que transformar la mente So we need to transform our mind para sacar esos patrones corruptos to take out those corrupt patterns y poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y para todo nuestro ser humano. and be able to know the will of God for our life and for every person. Y eso solo se logra con la palabra de Dios. And that is only achieved through the Word of Ahora, God. la voluntad de Dios dice que es que buena, And it says agradable y perfecta. that ¿Por the qué? will of God is good and acceptable and perfect. Why? Porque es la única que nos lleva a la plenitud y a la bendición de Dios. Because it is the only one that takes us Es to la única. fullness and blessing of God. It's No the only importa one. lo que usted haga ni cómo usted diga, no importa de qué manera usted quiera vivir. It doesn't matter what you do or say or what way you want to live your life. Si usted está fuera de la voluntad de Dios, If you're outside the will of God, nunca va a alcanzar esa plenitud. you will never reach that fullness. Nunca verá las promesas de Dios cumplidas en su vida. You will never see the Amen. promises of God fulfilled in your life.